Muy buenas noches, jóvenes caficultores. Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de nutrición del cafetal en los sistemas regenerativos. Qué gusto, qué placer tenerlos nuevamente en este curso, dando continuidad pues a nuestras clases. Eh, Vamos a nuestra tercera clase de muestreo correcto de suelo. Pues esta noche para mí es un gusto presentarles al expositor que nos va a dar esta clase, a nuestro maestro y gran amigo, el ingeniero Roger Benítez. Su formación, un ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad Nacional de Agricultura, y tiene una experiencia de 6 años de experiencia en la caficultura. Como ven, muy joven, pero con mucha experiencia, desempeñándose como técnico de producción en el proyecto La Alianza para el Café, por parte del equipo técnico de Bosques del Mañana y gerente departamental del proyecto Plan Café. Esta noche, pues, él nos trae, pues, esta clase. Espero que, pues, tengan eh, un lápiz y su cuadernito para que podamos anotar y hacer las preguntas que, pues, cuando ya termine la clase, y pues que se coloquen en un lugar donde tengan buena conectividad, que puedan estar en un lugar donde puedan escuchar muy bien la clase, pilas para que podamos pues, poner la atención y hacer las preguntas que pues consideremos más necesarias. De antemano agradecerles por estar participando nuevamente en nuestra clase, jóvenes, y ánimo. Adelante, compañero. Muy buenas tardes, compañero Miguel. Muchísimas gracias por su presentación. La verdad, pues que para mí es un verdadero placer y un privilegio, la verdad, pues estar en esta tarde para poder compartir esta clase, para poder compartir este tema de bastante importancia con los jóvenes caficultores. Sabemos que tenemos personas, pues, de diferentes partes del país, incluso personas, pues, de países vecinos y países, pues, también de otra zona. La verdad, pues, que creo que el tema, pues, o el curso que actualmente ustedes están, pues, facilitando o están sacando, pues, déjenme decirle que no se han equivocado. La verdad, pues, que Jóvenes Caficultores, pues, ha venido a impulsar todo este tipo de eventos, este tipo de cursos, pues, para seguir, como quien dice, aumentando esos conocimientos en ustedes, para que ustedes, pues, perfectamente se puedan seguir preparando, para que la experiencia no solamente la vayan obteniendo teóricamente, sino que también, pues, ustedes vayan obteniendo una experiencia mucho más allá, para que ustedes, pues, puedan ser verdaderamente, pues, personas preparadas para poder implementar todo este tipo de prácticas, para poder llevar a una caficultura, pues, posteriormente a una caficultura con unas altas producciones, sobre todo, pues, para mejorar únicamente lo que es la economía, prácticamente, que es a lo que nosotros le apostamos al final de cuentas cuando nosotros estamos cultivando algún tipo de cultivo, valga la redundancia. Espero pues que el día de hoy podamos compartir un poco. Hoy es un día pues para que nos relajemos, para que platiquemos, para que interactuemos sobre esta importante clase, este importante tema, como lo es el muestreo de suelos. Sabemos pues que en la caficultura básicamente todo es importante, pero al momento de que nosotros pues vayamos a comenzar un cultivo, cuando nosotros pues ya nos vayamos dando cuenta de que nosotros nos estamos preparando para poder hacer una siembra de algún tipo de cultivo y en este caso pues enfocado un poquito más en la caficultura, nosotros pues debemos de irnos preparando mucho más antes con diferentes prácticas para que al final, pues nosotros, al final todo nos pueda salir de la mejor manera. Iniciando pues con la clase del día de hoy, como les mencionaba, pues la clase pues es muestreo de suelos, es una clase pues que realmente viene a beneficiarles. Ahorita pues creo que estamos en un momento de repente pues óptimo para poder recolectar muestras de suelo, para poder enviarlas al laboratorio, para poder obtener un análisis de suelo y así prepararnos, pues si nosotros ya vamos a hacer una siembra de una plantación nueva, ya nosotros poder contar con un análisis de suelo. Si ya tenemos una finca, pues básicamente productora, se podría decir, de igual manera, pues este análisis de suelo ustedes saben que nos va a servir. Entonces, en el transcurso de la clase vamos a ir mencionando cosas realmente puntuales, no nos queremos de repente profundizar mucho en el tema
sino que mencionar de repente lo más básico para que ustedes pues puedan captar lo más importante de la clase. Primero que nada, pues nosotros debemos de saber, pues y recordar que más que todo en la agricultura, ustedes saben que existen tres principales elementos constitutivos en toda la agricultura. En primer lugar, pues uno es el suelo, el clima y también pues las plantas al final de todo, ¿verdad? El suelo, por su parte, más que todo, ustedes saben que es un ente natural compuesto básicamente de sólidos y líquidos, pues también de gases sobre el cual pues crecen y al final pues se vienen a desarrollar las plantas en este suelo, ¿verdad? El manejo más que todo pues sostenible del recurso suelo lo podríamos llamar, es un proceso más que todo pues que requiere ser acompañado por un eficiente y pertinente pues análisis de suelo, que es a lo que nosotros vamos buscando o vamos apostando para poder tener un resultado de un análisis de suelo. Vamos a escuchar bastante, pues de repente las palabras análisis de suelo, muestra de suelo, cómo realizar esa muestra de suelo, pero que son palabras claves que tenemos que tomarlas muy en cuenta para que todo nos pueda salir de la mejor manera al momento de que nosotros vayamos a enviar una muestra de suelo al laboratorio. A la vez, pues más que todo, también se necesita de un proceso de muestreo de suelo que permita más que todo la interpretación de los resultados, como se los mencionaba, y así pues también poder contribuir a una eficiencia de toma de decisiones más que todo, pues viéndolo desde la parte o desde la perspectiva productiva de nuestras plantaciones, porque es a lo que nosotros le vamos apostando o lo que vamos buscando. Algunos de los objetivos pues de la clase, que conozcamos pues qué es una muestra, qué es una submuestra, conocer más que todo de repente pues conocer más que todo pues de repente lo que son parámetros básicos para el muestreo de suelos, describir también pues lo que es el proceso de muestreo de suelos para que ustedes conozcan mucho más a fondo esta temática. Importancia del suelo, pues en esta imagen creo que se describe absolutamente todo lo que en sí, pues el suelo viene a favorecernos. El suelo, pues, es muy rico en cualquier parte. Podríamos decir, hablando de los servicios ecosistémicos, pues que el suelo pues, nos permite la vida más que todo en la tierra, ¿verdad? Y algunas pues de los beneficios que el suelo pues nos brinda. De repente, como ustedes pueden ver en la imagen, pues está, el suelo aporta lo que es una regulación del clima, el ciclo de nutrientes que se da en los suelos para que esas porosidad o la porosidad del suelo pues sea perfectamente buena, el hábitat para organismos que también es indispensable de que nosotros pues cuidemos el suelo por esta parte para que los organismos pues tengan esa función que verdaderamente realizan día con día en el suelo y que el suelo pues se vaya haciendo un poco más rico en nutrientes, que la estructura vaya mejorando un poco más. De igual manera pues el suelo nos ayuda en lo que es en la regulación de inundaciones también como fuente productivas de farmacéuticas y recursos genéticos. De igual manera, sirve como una base para las infraestructuras humanas, suministro de materiales de construcción, una herencia cultural, suministros, pues, alimentos, fibras y combustibles que también, pues, del suelo, pues, son aprovechados todo este tipo de cosas. Al final, pues, lo que vamos buscando nosotros relacionado con la agricultura, más que todo es que nosotros pues contemos o tengamos un suelo fértil, ¿verdad? Un suelo fértil pues más que todo al final va a depender de lo que es de la interacción de sus características tanto químicas, físicas y también biológicas, ¿verdad? Como mencionaba pues anteriormente, el manejo sostenible del recurso de suelo, pues ustedes saben pues que es un proceso que también necesita, ¿verdad? Ser examinado, analizado y también pues que requiere ser acompañado por un análisis de laboratorio. Aquí en esta imagen pues perfectamente nos podemos comparar con un suelo. ¿Por qué razón? Ustedes saben pues que nosotros como seres humanos pues día con día pues tenemos diferentes tipos de estados de salud. Hay veces pues que por cualquier cosa nosotros puede hacer que anímicamente nos sintamos mal o que realmente nos afecte un problema de salud. ¿Qué es lo que hacemos nosotros inmediatamente? Pues lo que hacemos pues es visitar un médico, ¿verdad? Para poder
saber con exactitud cuál es el problema que nosotros estamos teniendo en nuestro cuerpo. Entonces, nosotros cuando tenemos una fiebre, tenemos un dengue, por ejemplo, nos acercamos al médico. El médico lo primero que nos recomienda básicamente pues es irnos a realizar un examen de sangre, ¿verdad? Entonces, esto lo hace con el objetivo pues de que el médico pues al leer esos resultados, él va a saber con exactitud qué problema es el que estamos teniendo nosotros y al final, pues, qué es la recomendación que nos va a dar el médico. En este caso, pues, lo que nos va a indicar, pues, es un reposo, qué tipo de medicina nosotros vamos a tomar, cuánta medicina vamos a tomar y al final, pues, lo que vamos buscando es mejorar nuestra salud. ¿Qué es la comparación que hacemos qué es la comparación que hacemos con el suelo? Es relativamente o somos relativamente parecidos, ¿verdad? Un análisis de suelo pues necesita de que nosotros le demos un cuidado, de que le demos un mantenimiento, no solamente de que lo aprovechemos o que lo estemos, como quien dice, expulgando siempre, solamente sacándole y sacándole, solamente para producir, no, el análisis, perdón, el suelo pues también necesita de que nosotros lo examinemos, lo estemos examinando constantemente y en este caso pues lo hacemos a través de un análisis de suelo, ¿verdad? Que al final, pues, el que nos brindará la recomendación o nos dará esa interpretación de análisis de suelo, pues será un ingeniero o de repente, pues, algún técnico en producción, algún técnico, pues, que nos sepa de repente interpretar este análisis de suelo para que nosotros al final le podamos dar o podamos recibir una recomendación que realmente nos vaya a funcionar para poder nutrir al suelo. Porque ustedes saben que al final nosotros no nos deberíamos de enfocar o decir que vamos a nutrir la planta, sino que al contrario, nosotros para que la planta pues pueda recibir esos nutrientes, el objetivo que debemos de meternos en mente es que vamos a nutrir el suelo para que la planta pues pueda ser aprovechada o pueda aprovechar todos esos nutrientes que están en el suelo. Hablando un poco de lo que es el perfil del suelo, aquí pues hablándolo desde el punto de vista físico más que todo, pues el suelo tiene una serie de propiedades dentro de las cuales pues sobresalen más que todo lo que es la estructura y textura del suelo. De igual manera se habla mucho de lo que es la porosidad y la profundidad efectiva de un suelo y el color más que todo. ¿Por qué la estructura? Porque la estructura pues básicamente nos va a venir ayudando a ver qué tipo si es un suelo suelto de repente, la textura de repente, qué contexto es el que tiene ese suelo, si son de repente suelos muy compactados o que si de repente son suelos demasiado porosos o son suelos de repente que son ricos bastante en materia orgánica, que son suelos bastante sueltos que van a venir a ayudar prácticamente al desarrollo de una planta y por ende pues alcanzar una productividad bastante efectiva, ¿verdad? Lo hemos venido mencionando anteriormente, pues y hablando en términos ya un poco más generales, este está compuesto, ustedes saben, el suelo de diferentes sustancias, unas de esas pues son sustancias inorgánicas que estas andan representando alrededor de un 45% más o menos. De igual manera, el suelo está compuesto también por agua, representa un 25%, y de sustancias orgánicas también, que al final, pues las sustancias orgánicas solamente se ven reflejados, se ven representados por un 5%, ¿verdad? Y que sabemos que la materia orgánica al final en un suelo es muy indispensable, es muy importante de que también nosotros la sepamos, cuidar, la sepamos manejar y también poderle irle incorporando más materia orgánica a ese suelo para que el suelo pues realmente tenga vida. Y de igual manera el suelo se compone de aire. El aire pues representa un 25% en lo que es el suelo, ¿verdad? Una textura más que todo, la textura pues este se refiere más que todo a las proporciones relativas de las partículas que forman el suelo, más que todo de las partículas que están formando esa estructura del suelo y también pues las cuales son de diferentes tamaños, sabemos, ¿verdad? Donde existen, aquí también pues son tres tipos o grupos texturales también pues como los más importantes que son los suelos se pueden clasificar en suelos arenosos, suelos francos, en suelos arcillosos también, que para el muestreo de suelo pues van a tener mucha importancia saber más o menos con qué suelo o con qué tipo de suelo pues estamos contando en nuestra parcela, ¿verdad? ¿Por qué razón sabemos? Nosotros tenemos una parcela de finca, por ejemplo,
nosotros perfectamente conocemos ese suelo. Si nosotros no hayamos tomado una muestra de suelo con anterioridad, pues perfectamente nosotros ya cuando hayamos sembrado esa finca, nosotros sabemos más o menos qué tipo de suelo tenemos. Podemos saber si es un suelo que es bastante arenoso, que si es un suelo arcilloso. Entonces, de ahí va a depender también y que tenemos que tomarlo en cuenta para el momento en que nosotros vayamos a hacer una recolección de muestra de suelo, ¿verdad? Hablando más que todo de los espacios porosos del suelo, es la parte más que todo que es la que está ocupada por aire y agua y que al final pues resulta del agrupamiento de todas esas partículas para que se vayan formando esos terrones en la tierra o en el suelo. Asimismo, pues la profundidad con la que cuenta el suelo o la profundidad del suelo, pues lo podríamos considerar hasta donde, más que todo hasta donde las raíces de las plantas penetran o van buscando ese interior en el suelo. Estas pues penetran, que buscan penetrar fácilmente, más que todo en busca de obtener agua, ¿verdad? Y los nutrientes, obvio, necesarios para su normal crecimiento y poder desarrollarse de la mejor manera. Hablando un poco y entrando un poquito más en contexto de lo que es un muestreo de suelos, ustedes saben pues que el muestreo de suelos lo vamos a definir más que todo como una actividad de recolección de una cantidad también pues de tierra para fines de análisis de laboratorio, que lleva más que todo como principal objetivo pues conocer lo que es la disponibilidad de nutrientes que en ese caso pues va a tener el suelo y que la planta pues ver qué elementos son los que realmente están haciendo falta en el suelo y ver qué elementos son los que la planta pues realmente va a necesitar para poder alcanzar una alta productividad. Al final pues la respuesta a lo que vamos buscando, como les menciono, pues es la respuesta a la aplicación de los fertilizantes y lo que vamos buscando también es saber qué tipo de enmienda necesita el suelo si así lo requiere. Cuando hablamos, no quisiera profundizar un poquito en el tema de análisis, pero yo creo que en un análisis de suelo, realmente a lo primerito que deberíamos, como quien dice, de ponerle un poco más de atención, en primer lugar, sería a la acidez que tiene ese suelo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque de ahí va a depender cómo nos van a trabajar los fertilizantes en el suelo. Entonces, esto a manera de que al final, pues, esa respuesta de aplicación, según el muestreo de suelo que nosotros hagamos y según la respuesta del análisis de suelo que nos arroja el laboratorio, pues básicamente, pues esa acidez que nos va de repente a arrojar el resultado de análisis, puede hacer que nos salga un pH bastante bajo, puede hacer que nos salga un pH bastante alto y ahí nosotros debemos de jugarlas para saber qué tipo de enmiendas vamos a estar utilizando y que al final pues el fertilizante que vamos a estar aplicando y el fertilizante que nos está recomendando el análisis de suelo pues al final pues que este vaya a ser aprovechado al 100%, ¿verdad? De igual manera, pues también sabemos o debemos de planificarnos, hacer una planificación para tomar una muestra de suelo. No es que solamente vamos a ir a campo, vamos a ir a recolectar tierra y voy a llevarla al laboratorio y decir, no, aquí traigo mi muestra de suelo. No, necesitamos de una planificación para poder recolectar una muestra de suelo. Debemos de saber con qué objetivo pues lo haremos. Debemos de tener un enfoque realmente con qué objetivo vamos a hacer esa recolección de muestra, qué es lo que vamos buscando, a qué es lo que nosotros realmente o verdaderamente le vamos apostando. Vaya, por ejemplo, si es para una siembra de una parcela nueva de algún cultivo, si es también para una parcela que ya está en producción o si es una parcela que de repente tenemos una finca que está en plantilla, si a qué profundidad también pues nosotros vamos a estar realizando ese muestreo, qué recorrido es el que vamos a realizar en la finca o en la parcela para poder recolectar estas muestras, qué equipo también nosotros vamos a utilizar, en qué tiempo vamos a estar haciendo ese muestreo de suelos y sobre todo a lo que deberíamos de apostarle también sería a la calidad con que realicemos el trabajo o con que realicemos el muestreo de suelos para que podamos preparar una muestra de calidad. Ustedes saben que al final de todo, pues en la recolección de muestras, si nosotros no tenemos una preparación, si no nos planificamos con tiempo,
para poder recolectar una muestra y poderla llevar al laboratorio, estamos básicamente pues evitándonos de que el resultado final pues realmente no vaya a ser el más efectivo, ¿verdad? Y evitar también la temática o la problemática de decir que al final pues no, que no es el laboratorio el que sirve, sino que son aspectos que tenemos que tomar en cuenta y como sobre todo, como le mencioné, pues es un tema de planificación, es un tema de calidad de trabajo que deberíamos de hacer dentro de nuestras parcelas, dentro de los cultivos, para que la muestra que nosotros vayamos a llevar al laboratorio, pues al final sea la mejor y que el resultado que nosotros vayamos a esperar, pues en realidad, pues sea lo que en verdad estamos esperando. En general, pues ustedes saben que una muestra de suelo al final nos va a venir a representar más que todo las condiciones puntuales del suelo, en el tiempo más que todo, pues también que esta muestra fue recolectada. Una vez, pues, de igual manera, sabiendo que un muestreo de suelos, pues, es la actividad de recolección de las muestras de suelo, más que todo muestras representativas, estas se dividen en dos etapas, o se podría decir que se dividen en dos tipos de muestra, ¿verdad? Una muestra simple, la muestra simple más que todo es la muestra obtenida de una sola extracción de suelo. Estas son usadas más que todo en trabajos de investigación, en trabajos de repente de extensión agrícola o extensión y en suelos también que de repente sean muy homogéneos, ¿verdad? Entonces una muestra simple básicamente es una muestra que de repente el extensionista o la persona va a tomar a una parcela o una propiedad que de repente nunca ha sido cultivada y que de repente pues ese muestreo de suelos se está realizando con otro objetivo, como le menciono, pues ya puede ser como para trabajos de investigación, como para una extensión o para de repente suelos homogéneos que no es con un objetivo de poder recibir o de poder enviar al laboratorio para obtener un análisis de suelo y ver qué es lo que ese suelo, pues con qué cuenta ese suelo en ese aspecto, ¿verdad? Ya hablando de una muestra compuesta, aquí sí ya es una palabra y una práctica totalmente diferente que es en la que nosotros deberíamos de enfocarnos para poder recolectar una muestra de suelo y poderla llevar al laboratorio, ¿verdad? Una muestra compuesta más que todo, esta se refiere a la muestra de suelo obtenida de varias extracciones o muestras llamadas también muestras simples. Estas, pues más que todo, son las que son reunidas, las recolectamos en un balde. Si es posible, pues que nosotros codifiquemos o que marquemos estos baldes, más que todo por la profundidad a la que nosotros vayamos a realizar esta muestra. Esto es importante también porque son datos que al laboratorio le van a servir. Si nosotros andamos muestreando, andamos un balde recolectando la muestra, nosotros es importante también que andemos identificados los baldes para que sepamos y andemos marcado a qué profundidad nosotros estamos haciendo ese muestreo de suelos. Pues, ahí sí es el caso, ¿verdad? Pero por lo general, de repente, pues las muestras de suelo, como sabemos que los suelos pueden variar dentro de nuestra misma parcela, puede variar de un lugar a otro, tantos metros podemos tener un tipo de suelo, a otros 10 metros podemos tener otro tipo de suelo dentro de nuestra misma propiedad. Entonces, por eso es indispensable saber también a qué tipo de profundidad o a qué tipo de profundidad nos va a poder llegar la herramienta que nosotros estemos utilizando para la extracción de esa muestra de suelo, ¿verdad? Al final lo que vamos buscando con todas esas muestras compuestas es hacer una mezcla al final, una mezcla homogénea, para que la muestra que vayamos a enviar al laboratorio pues sea una muestra bastante representativa, ¿verdad? Al final, pues lo que vamos buscando con todas esas muestras compuestas o esas muestras simples que nosotros recolectamos en nuestra propiedad, al final lo que vamos buscando es recolectar únicamente o tener un kilogramo de suelo para poder, o que es lo que necesita un laboratorio de análisis para poder hacer este tipo de trabajo. Estas muestras compuestas, este es el trabajo más utilizado para poder hacer una planificación de fertilización. Creo que tenemos la mayoría o tenemos poca cultura de repente de poder mandar a hacer un análisis de suelo o de poder tomar una muestra de suelo antes de que nosotros vayamos a sembrar un cultivo, ¿verdad? O a sembrar una plantación. Por eso es que las muestras compuestas o las muestras simples
este tipo de muestreo, pues más que todo es, como quien dice, el más común para poder, o es el que nos debería de funcionar más como para poder planificarnos o para poder planificar directamente la fertilización que nosotros vayamos a estar dando a la planta. En este caso, pues sería una planta de café, ¿verdad? Aquí hablamos un poco de lo que es la selección de una buena técnica de muestreo. Como les mencionaba, la calidad del muestreo tiene mucha importancia y que debemos de considerarla perfectamente para que nuestra muestra pues vaya a ser la mejor, ¿verdad? Entonces, una buena selección de técnica de muestreo pues de suelo más que todo se va a ver reflejado en el resultado y por ende, más que todos los costos de producción, saben ustedes que al productor, pues obviamente le van a bajar, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque entre más próximo, entre más exactos, entre más que la calidad de esta muestra sea la mejor, al final, pues el resultado, como les mencionaba, pues vamos a tener un resultado bastante exacto y eso va a evitar de que el productor tenga pérdidas y que no esté aplicando un fertilizante solo por estarlo aplicando y que al final pues no le vaya a funcionar en el suelo, ¿verdad? Entonces, ese es un punto bastante importante, más que todo por la razón que si aseguramos la calidad, pues vamos a estar asegurando o asegurándole a un productor o en nuestra propia parcela de que le estamos dando lo mejor a nuestro suelo. Eh, Al final, pues de igual manera, nuestras aplicaciones de fertilizantes, estas van a estar trabajando o van a estarle respondiendo al 100% también al suelo, a la planta. Aquí, pues cada área a ser muestreada de igual manera, pues debe ser lo más homogénea posible. ¿Por qué razón? Por lo mismo que hemos venido hablando del tema de la calidad de la muestra, una buena cantidad de puntos también de muestreo debe realizarse dentro del área, ya sean submuestras o también llamadas muestras simples, como estaba en la diapositiva anterior. En la imagen, pues ustedes pueden ver diferentes formas de cómo realizar un muestreo de suelo. Aquí, por lo general, en la imagen se observa que es un modelo en zigzag, como se le menciona, para poder hacer este recorrido en la parcela, pero lo que me llama la atención de la imagen es que podríamos considerar que es una sola parcela la que tenemos, pero el terreno cuenta con diferentes lotes, podríamos decir, o imaginariamente, o la parcela en realidad tiene división de diferentes lotes. Por ejemplo, miramos que en esta parte roja de la imagen, pues nos está indicando que es un terreno plano. De igual manera, nos está diciendo que tenemos terreno también con diferentes tipos de pendiente. Y al final, pues en la parte de en medio tenemos un terreno que es ondulado. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué ponemos este ejemplo? Por la razón de que en esta parte también nosotros deberíamos de planificarnos perfectamente en qué zona o en qué lugar vamos a estar haciendo el muestreo. En esta parte, pues la recomendación aquí sería de que si tenemos un terreno, que nuestro cultivo está en un terreno de ladera y que el terreno de repente pues vaya bajando un poquito más la pendiente o que vayamos llegando como a un terreno plano que donde tenemos cultivo también, los resultados puede hacer que varíen mucho, puede hacer que la muestra de suelo varíe mucho de igual forma porque la textura de suelo o el suelo no va a ser totalmente igual. Los suelos van a variar, puede hacer que solamente la capa arable o la capa de arriba de nuestro suelo pues se pueda observar de que sean iguales, ¿verdad? Pero si a nosotros vamos colocando o metiendo un barreno, por ejemplo, ya a 10 centímetros de profundidad, ya podemos de repente observar mucha diferencia de suelo en este aspecto. Entonces, por esa parte, es muy importante que hagamos una división de lotes para poder realizar un muestreo de suelo. De igual manera, pues también debemos de considerar algunos aspectos al momento en que vamos a recolectar la muestra, como por ejemplo, pues algunas de las herramientas que vamos a estar utilizando, pues tener preparado lo que es una pala o barreno, un balde totalmente limpio, bolsas plásticas totalmente nuevas, que sean bolsas plásticas limpias, hacer la división de lotes, como se lo mencionaba ahorita en la diapositiva anterior, tomar por lo menos entre 15 y 20 submuestras en un lote o en un terreno. La profundidad de la muestra tiene que andar más o menos entre 0 a 20
a 20 centímetros para cultivos de ciclo corto y entre 0 a 30 centímetros para cultivos perennes, ¿verdad? Retirar ya al momento de que nosotros estamos preparando la muestra, perdón, para enviarla al laboratorio, nosotros debemos de retirar toda materia extraña que no sea suelo, como por ejemplo retirar piedras, retirar palos, raíces grandes y hojas, mezclar bien todo el suelo para que al final pues la muestra que realmente estamos enviando al laboratorio sea puro suelo lo que estamos enviando al laboratorio. Finalizando el recorrido, pues ya en la parcela, aquí lo que se debe hacer es homogenizar más que todo la muestra y depositar en la bolsa o preparar una libra, 2 libras más o menos de suelo o 1 kilogramo de suelo para poderla enviar a laboratorio. Aquí pues alguna imagen de los diferentes tipos de herramientas, ya se lo mencioné ahorita también en la diapositiva anterior, pero para que ustedes más o menos se hagan una idea o para que más o menos pues conozcan qué tipo también de herramientas o qué tipo de materiales son los que necesitamos nosotros para poder ir a campo y poder recolectar la muestra de suelo, ¿verdad? Los equipos, las herramientas y los instrumentos a usarse en primer lugar en el muestreo tienen que estar más que todo pues en función de la profundidad máxima a la que se va a tomar la muestra, el tipo de textura de suelo que también nosotros tengamos en el terreno, también va a depender mucho o va a estar en función también del tipo de enmienda agrícola, ya sea una enmienda calcárea para regular acidez o también ya sea para la aplicación de fertilizantes. El tipo de cultivo o uso de la tierra también tiene mucho que ver en esta parte. También la otra, lo que es la escala de trabajo en campo, pues, o el tamaño del muestreo que nosotros vamos a realizar. Todo va en función de la planificación, que se lo mencionaba también anteriormente, y al final, pues, para saber con exactitud qué tipo de herramientas es la que nosotros vamos a estar requiriendo, vamos a estar utilizando para ir a recolectar las muestras de suelo, ¿verdad? Por ejemplo, pues necesitamos baldes. Esos baldes, pues estos, como se los mencionaba también, pues deberían de ir como quien dice, rotulados. A qué profundidad nosotros escogimos esa muestra. Por ejemplo, si tenemos una parcela y esa parcela la dividimos en 2 lotes, los suelos obviamente pues van a variar. Andamos 2 baldes, uno para cada parcela o para cada lote, y especificar a qué profundidad pues nosotros tomamos esa muestra para marcarla y que en la etiqueta que le vamos a colocar a la muestra pues vaya perfectamente identificada, ¿verdad? Hay diferentes también, pues diferentes tipos de barrenos, que estos serán usados según más que todo también la textura del suelo. Existe otro tipo de herramienta también que es el palín, que yo creo que la mayoría pues también lo conocen, que nos funciona perfectamente para poder hacer la recolección de la muestra. Vamos a necesitar también de un nylon para poder preparar, para poder distribuir la tierra y que nos quede perfectamente bien para poderla enviar. En el caso por ejemplo, si es un técnico agrícola, digamos, está trabajando de repente para alguna institución, nosotros vamos a recolectar alguna muestra, no conocemos de repente la finca, no conocemos la parcela, vamos a necesitar de repente de un GPS o de repente de que el productor nos pueda facilitar un mapa topográfico en este caso, si no conocemos la parcela, como se lo menciona, para ubicarnos más o menos cómo está lotificada la finca y así pues poder hacer bien la distribución de los puntos del muestreo para que el trabajo pues nos pueda salir de la mejor manera, ¿verdad? Los recipientes, aquí también pues y herramientas para la colecta, al final pues en campo deben ser fáciles de limpiar, deben ser de repente herramientas que sean resistentes, que tener el máximo cuidado de que estas herramientas pues no vayan a contener sustancias químicas, que nos vayan a causar algún efecto, que nos puedan contaminar o alterar más que todo las muestras y al final pues que no nos vaya a alterar los resultados de análisis. Tenemos que tomar muy en cuenta esta parte porque a veces tenemos el error o cometemos el error de que solamente agarramos una herramienta así sucia como está o agarramos un balde que de repente lo hayamos utilizado para mezclar algún producto químico y cometemos el error de que ahí en ese tipo de baldes pues vamos a
a ingresar o a incorporar el suelo, al final pues el resultado ustedes saben que nos va a salir totalmente mentiroso porque nos va a variar todos los números, todos los datos del análisis de suelo. En el caso, pues si vamos a utilizar el PALIN, por ejemplo, para un muestreo de suelos, este método se podría decir que es el más sencillo y práctico, dependiendo también del tipo de suelo que tengamos, ¿verdad? Porque al final el PALIN, creo que este nos viene funcionando más de repente en suelos que son bastante sueltos, en suelos que tengan una buena estructura de suelo, que haya bastante porosidad, que de repente el suelo sea bastante suelto, que sea rico en materia orgánica. El palín pues perfectamente ingresa sin ningún problema a la profundidad del suelo, ¿verdad? Aquí pues más que todo es por lo que los productores lo pueden realizar rápidamente y de repente la herramienta también que se pueden tener más a mano, ¿verdad? Sabemos de que a veces se nos hace difícil o se nos complica tener, por ejemplo, un barreno en nuestra casa o en nuestra finca para poder ir a recolectar la muestra, ¿verdad? Al final también sabemos de que de repente no todos nosotros o no todos los productores pues van a tener la oportunidad de tener a un técnico tan cerca para poder hacer este tipo de trabajo o para que el técnico pues les pueda apoyar de cierta manera, ¿verdad? Entonces, en este caso, por eso es que se da la opción de que se pueda utilizar este otro tipo de herramientas como el palín para poder recolectar la muestra de suelo. En el caso de los barrenos, existen unos barrenos que son de cilindros, de cerrados se les menciona. Estos más que todo se usan en suelos sueltos o también en suelos arenosos, mientras que los barrenos de cilindro abiertos que utilizan, creo que se alcanza a ver en la imagen, esos barrenos de cilindro abiertos son los que se les mencionan que son tipo colocho, que son como tornillos que también ayudan a perforar el suelo. Estos más que todo se usan en suelos que son un poco más compactados o que son suelos de repente un poco arcillosos, ¿verdad? O en los cuales es difícil de poder recolectar la muestra con cilindros o con barrenos que sean así cerrados. Si el suelo pues está duro o está compacto, está compactado como una última opción y que de repente pues no es también no muy recomendable, podríamos usar una herramienta de pico, podría ser alguna barra de repente que utilicemos para poder recolectar la muestra y sabiendo hacer la muestra más que todo, ¿verdad? Si al final pues no contamos con ninguna de estas herramientas, pues es la opción que se podría mencionar o que se podría dar para que podamos hacer este tipo de muestreo, solamente que deberíamos de saber con exactitud también de qué manera realizarlo para que no nos vaya a variar el resultado del análisis. Aquí, pues, en esta imagen representa más que todo la manera en que debemos de introducir los diferentes tipos de barreno. Aquí, pues, agregan también lo que es el asadón. El asadón es muy importante también que lo tomemos en cuenta. De igual manera, un machete. ¿Por qué razón? Porque al momento de que nosotros vayamos a hacer la muestra o vayamos a recolectar la muestra, en primer lugar, nosotros debemos de limpiar el área a que nos quede prácticamente la tierra o el suelo para poder recolectar la muestra. No vayamos a cometer el error de ir a recolectar la muestra y de meter el palín o de meter el barreno encima de la maleza, porque lo que vamos buscando es de que la calidad del muestreo pues sea el mejor, ¿verdad? El balde plástico, pues ya lo mencionamos, las bolsas, de igual manera, si pueden recolectarlas en bolsas Ziploc, pues es mucho que mejor. Y aquí la posición en que se introducen los barrenos, perdón, que es una posición prácticamente vertical. Ya el uso del palín o de la pala, pues ya es una forma diferente que se introduce como un poco inclinado para poder recolectar la muestra. Esa forma se utiliza en forma de V, se le llama, o de V, para poder introducir el palín y poder recolectar una muestra pues que sea bastante efectiva. La época más que todo pues de muestreo debe ser de acuerdo a la fecha de siembra y también pues que haya suficiente tiempo para poder llevar la muestra al laboratorio. Por lo menos unos 3 meses antes nosotros ya deberíamos estar preparados para ir y recolectar este tipo de muestras y recibir más que todo también los resultados para que posteriormente pues se realicen las recomendaciones de fertilización
y la compra del fertilizante que nos está recomendando según el análisis de suelo, ¿verdad? Entonces, por ello es indispensable prepararnos con tiempo para poder tener todo esto listo. En la imagen podemos observar de igual forma pues las diferentes maneras o las diferentes formas en que nos podemos mover en el lote para que tengamos pues una muestra lo suficientemente representativo, ¿verdad? Aquí en esta imagen pues es una forma en zigzag para la recolección de muestras. El primer paso que nosotros debemos de tomar en cuenta para la recolección de la muestra de suelo pues es dividir la finca en lotes homogéneos más que todo para luego hacer el muestreo. La selección del sitio o la división de los lotes para realizar el muestreo, pues este se debe de hacer en consideración en primer lugar que de repente que sea uniforme en la profundidad del suelo, que de repente la coloración del suelo sean bastante similares, que también la textura pues pueda hacer que no sea la misma. Entonces, por eso es importante de que hagamos esta división de lotes, que de repente también la pendiente del terreno nos varía, que la posición también en la pendiente y el uso que anteriormente se le haya dado al suelo. ¿Por qué razón hay que tomar también en cuenta el uso que se le haya dado anteriormente al suelo? Porque nosotros no sabemos con anterioridad si qué tipo de cultivos sembraron en esa propiedad, si de repente estuvieron utilizando un exceso de herbicida, por ejemplo, de un glifosato en el suelo, si de repente pues los fertilizantes que estamos utilizando pues hayan causado de repente o hayan elevado un poquito más el grado de acidez en el suelo. Entonces, por eso son aspectos y puntos que es bueno considerarlos para que al final no tengamos este tipo de problema. Aquí pues en el ejemplo de la imagen de cómo poder recolectar una muestra de suelo en la finca o en una finca de café, se menciona pues que en terrenos o en pendientes mayores al 8% es recomendable dividir la parcela, más que todo en la parte, se podría decir en la parte media, parte alta, media y baja también, para poder saber diferenciar esos tipos de suelos para no hacer una mezcla de estos suelos y que nos vaya a salir un error en el resultado, ¿verdad? En condiciones de laderas con suelos con unas pendientes más o menos de un 20%, es importante pues también auxiliarse de hojas topográficas, más que todo por la división de los lotes que nosotros vayamos a realizar, ¿verdad? En terrenos planos pues también no es recomendado de repente muestrear áreas superiores a 10 hectáreas en cultivos anuales y 20 hectáreas en cultivos perennes más que todo por la razón que nos van a mentir demasiado los resultados del análisis. Aquí es una imagen que solamente es para continuar, como por ejemplo con la división de los lotes. En la primera imagen, pues ustedes pueden observar que es un área donde prácticamente de pastoreo de ganado, ¿verdad? Que aquí si nosotros vayamos a recolectar una muestra, tenemos que tener el cuidado. Sabemos que donde hay mucho ganado, donde pasa bastante tiempo el ganado, son suelos que de repente se van compactando bastante y que nos puede causar un efecto, que puede causar de repente una problemática al momento de que nosotros vayamos a recolectar la muestra. O también pues puede variar en el resultado del análisis porque de repente el estiércol que se está incorporando en este suelo pues puede hacer que vaya haciendo algún proceso de descomposición y de repente puede hacer que el suelo se vaya, como quien dice, mejorando un poquito la materia orgánica, se podría decir. En el lote 2 pues también es otra de las divisiones que ustedes se fijan, pues es un terreno que es un grado mínimo de pendiente, más que todo por el tema de la compactación o de la cobertura de suelo que tenemos para ver qué tipo de suelo es el que nosotros vamos a estar teniendo. Hablando un poco pues de los pasos para hacer el muestreo, aquí pues primero que nada ya mencionamos la división de los lotes, seleccionar o ver qué tipo de muestreo vamos a hacer. En este caso pues es un muestreo en zigzag, recolectar al menos como mínimo 15 a 20 submuestras o muestras compuestas o muestras simples, como ustedes lo quieran llamar, y hacer la preparación donde nosotros vamos a recolectar la muestra, ¿verdad? En primer lugar, en la primera imagen, pues lo primero que debemos de hacer nosotros es limpiar totalmente la hojarasca, limpiar totalmente la maleza y que nos quede prácticamente el puro suelo para
que podamos introducir, ya sea la pala, el palín o el barreno, cualquier herramienta que nosotros vamos a estar utilizando para realizar el muestreo. Aquí pues la muestra o el área efectiva para poder tomar la muestra más que todo pues esta se debe extraerse a 20 centímetros de profundidad del suelo y a unos 50 centímetros más o menos de lo que es el tallo de la planta, que es, ustedes saben que es la zona de goteo de la planta como nosotros le llamamos. ¿Por qué razón en esa zona? Porque más que todo es la distancia y la profundidad donde se encuentran los nutrientes disponibles para la planta. Entonces, por esa razón es que se recomienda de que la muestra se debe de tomar prácticamente donde termina la copa del árbol o en la zona de goteo o a 50 centímetros del tallo de la planta para que la muestra pues nos vaya a ser una muestra de muy buena calidad y que al final pues nosotros sepamos realmente los nutrientes que están disponibles en esa zona del suelo. Entonces básicamente de eso se trata el muestreo, de eso se trata la perfección con que nosotros vayamos a hacer el muestreo para que nosotros al final vayamos a preparar la muestra y lo podamos hacer de la siguiente manera. Si estamos, por ejemplo, utilizando lo que es un palín, es importante también en la segunda imagen, ustedes pueden ver que luego de que se sacó la muestra de suelo, la persona pues está haciendo como una división, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se requiere es de que tanto la parte izquierda, como lo puedan observar ustedes, tanto la parte izquierda y derecha de la muestra, si tenemos un bloque de repente de suelo, poder eliminar esa parte y dejar únicamente la parte del centro de la muestra para que esa muestra sea mucho más representativa y que sea de mejor calidad. Quedando como por ejemplo en la tercera imagen, y esa es la muestra que nosotros vamos a estar ingresando al balde para posteriormente que hayamos recolectado el total de las muestras, pues que estas pues nos puedan hacer una homogenización mucho más perfecta. Al final, pues también, como se les mencionaba en la parte de los materiales, debemos de tener, por ejemplo, un plástico, un nylon, por ejemplo, una bolsa, podemos utilizar un costal siempre y cuando que estos no estén sucios o que no contengan algún otro tipo de producto que nos vaya a contaminar el suelo. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Luego de recolectar todas las muestras en la parcela, vamos a hacer como una sola homogenización, vamos a hacer una sola conjugación de la muestra para poderla triturar, si podemos, con las manos y que esta muestra, pues al final tampoco no la vayamos a enviar al laboratorio con mucho terrón, ¿verdad? Sino que sea una muestra más o menos así como la que pueden observar en la parte inferior de la diapositiva y que también la bolsa pues lleve realmente un tipo de suelo. A veces pasa de que el terreno está bastante duro, que de repente pues recolectamos mucho terrón, que es muy difícil de repente de deshacerlo con la mano. Podemos utilizar algún palo, por ejemplo, como para triturar bien la muestra, siempre y cuando ese tipo de objeto pues no esté contaminado de igual manera, ¿verdad? Si ustedes también pues pueden hacer o tienen la oportunidad de poder mezclar un poquito o de poder zarandear, se podría decir, o utilizar una zaranda para poder de repente quitar la materia bastante grande del suelo y tratar de enviar al laboratorio una muestra más mejor triturada, ¿verdad? Para que ellos tampoco en el laboratorio no vayan a tener mucho problema. Una de las recomendaciones también es de que al momento de recolectar la muestra nos aseguremos de que esa muestra no vaya a ir empapada de agua o no vaya a llevar mucha humedad a la muestra para que tampoco se nos vaya a hacer como lo digo. ¿Por qué razón? Porque la muestra no va a funcionar al 100%. De igual manera tendríamos que hacerle otro proceso. De repente la muestra tendríamos que secarla bajo techo para que esta pues se vaya oreando poco a poco y que pierda un poco la humedad y poder preparar bien la muestra. No es recomendable tampoco de que directamente recolectemos la muestra en el suelo y que como quien dice, la preparemos en el mismo instante y poderla enviar al laboratorio. Si podemos darle por lo menos un día de aireación o le podemos dar un rato de sol a la muestra, pues también es recomendable,
pero de igual forma también tomar en cuenta que esa muestra debemos de enviarla al laboratorio lo mucho más rápido, lo más rápido posible para que esta muestra pues no vaya a ser contaminada. Aquí, pues al final, para asegurar más que todo la calidad de la muestra, pues ustedes saben que no se debe de mezclar un suelo arenoso de repente de un lugar con un arcilloso, no mezclar ese tipo de suelos. Asimismo, pues de repente no se debe tomar muestras en áreas recién también fertilizadas, en sitios que de repente sean muy próximos a las casas o a las viviendas, que sean muy próximos a los galpones, a los corrales, de repente que sean muy próximos a las cercas, a caminos, porque son de repente terrenos que han sido demasiado contaminados o que han sido suelos de repente un poco compactados, ¿verdad? Al final del manejo pues y el envío de la muestra, una vez pues realizado todo el muestreo en nuestra propiedad, debe acompañarse de su respectiva boleta de campo con toda la información necesaria y con el cuidado pues también que la misma no se vaya a borrar de repente la información que nosotros estemos colocando en la etiqueta para que en el laboratorio pues al final también no vayan a tener ese tipo de problema ellos, ¿verdad? Hay que hacer una correcta recolección para poder preparar una muestra de la mejor manera. De igual forma, pues algunos de los datos más importantes pues, que deben de ir en una muestra o en la etiqueta, debe de ir el nombre de la finca, el nombre del propietario, el lugar y municipio del departamento, el número del lote, cuándo fue la última fertilización y qué tipo de fertilizante se utilizó en esta parcela, el distanciamiento de siembra que hay en nuestra propiedad o en nuestra parcela, la producción pues también que tenemos que obtener es muy importante para que el analista o en el laboratorio pues se hagan una idea y tengan información muy válida y muy importante para que el resultado sea lo más exacto. Es muy importante pues de que el productor sepa, como les mencionaba, que sepan que el análisis nunca va a superar la muestra. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 80% del error está cargado más que todo a la manera o a la forma en que nosotros vamos a recolectar la muestra, pero vuelvo y repito, la importancia de asegurarnos la calidad de recolección de la muestra. Entonces, recuerden y asegúrense de que el 80% del error de una muestra o de un análisis de suelo está en la recolección de la muestra. Ese dato grábenselo, es muy importante que lo tomen en cuenta. Luego, pues, algunas del etiquetado, pues este solamente es un ejemplo. La muestra pues debe ser enviada lo más pronto posible, como se les mencioné, al laboratorio, evitando más que todo pues exponerla al sol, ya que pues este puede llegar a alterar la muestra y genera de repente la confusión también en los resultados, ¿verdad? Se debe de evitar más que todo que la muestra se contamine con otros productos como por ejemplo el estiércol de habas, la ceniza, que se contamine también con cal o restos de fertilizantes. Y al final, pues de todo, pues a donde queremos llegar, pues es a que la muestra pues sea enviada al laboratorio y que el análisis de suelo, pues más que todo ustedes saben que es una herramienta para poder diagnosticar problemas más que todo nutricionales y poder establecer una recomendación que nosotros le vayamos a dar a la persona pues que envía una muestra de suelo al laboratorio. Resumen de lo aprendido, pues al final, ustedes saben, pues la recolección de muestras representativas del suelo para poder obtener un análisis confiables y tomar decisiones adecuadas sobre fertilización y el manejo de nuestro cafetal. Las herramientas del muestreo, ya sea qué tipo de barreno, la pala o qué bolsa vamos a utilizar y cuándo y en qué momento realizar el muestreo. Una cosa muy importante, compañeros, es que tomemos en cuenta el tema de la materia orgánica, que vayamos nosotros implementando tipos de prácticas de implementación, de ir agregando residuos a la parcela, como por ejemplo ir incorporando pulpa, ir incorporando materia orgánica al suelo para que nosotros vayamos poco a poco mejorando lo que es la estructura del suelo y que al final pues esos fertilizantes nos vayan a trabajar de la mejor manera en nuestro cultivo. De mi parte pues es todo. No sé, Miguelito, si hay alguna pregunta, si hay algún compañero que de igual manera pues pueda compartir alguna experiencia, pues sería interesante pues que lo podamos escuchar. Gracias. Excelente ponencia, colega.
Gracias por compartir, pues, primeramente esos conocimientos pues, al ingeniero Roger que ha adquirido a través del tiempo. Bueno, tenemos algunas preguntas y haciendo un poco de remembranza cómo vienen pues nuestras clases, desde que la ingeniera Rosy nos explicó un poco de las zonas cafetaleras y de cómo están distribuidas estas zonas en Honduras. También nos explicaban ayer un poco de los macro y micronutrientes y todo lo que, de las relaciones que tienen estos nutrientes y cómo es pues esto nos da una mejor producción y pues esta excelente ponencia del colega, el ingeniero Roger Benítez, que pues nos ha hablado muy bien y nos ha explicado cómo sacar una muestra de suelo y la importancia y todos los métodos y las prácticas que debemos tomar para tener un éxito. Una de las preguntas que tenemos acá nos preguntan, dice que cuántas muestras de suelo debemos de sacar por manzana. Como mínimo, deberíamos andar recolectando entre 15 a 20 muestras más o menos por parcela. Lo que sí les recomiendo es de que entre más muestras usted saque en una parcela, pues mucho más exacto va a ser la muestra de suelo y vamos a tener una mejor representatividad en laboratorio y por ende, pues el resultado va a ser mucho que mejor. Excelente. Otra pregunta que nos hacen nuestros jóvenes caficultores es cada cuánto tiempo debería también tomar una muestra de suelo. Aquí pues básicamente una muestra de suelo nosotros deberíamos estarla recolectando cada 2 años. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que un análisis de suelo en nuestra parcela o de nuestro cultivo deberíamos de estarlo haciendo como mínimo cada 3 años como máximo. Entonces significa de que cada 2 años pues nosotros deberíamos de estar recolectando la muestra de suelo para poder enviarla al laboratorio. Al final, pues, lo que vamos buscando, no lo miremos como un gasto de que vamos a estar gastando en un análisis de suelo cada 2 años, sino que miremoslo como el objetivo o miremos de que es algo que nos va a servir realmente para poder aplicar al suelo o para poder aplicar los fertilizantes que realmente pues la planta va a estar requiriendo. Excelente, ingeniero. Jóvenes caficultores, tal vez hoy no les preste el micrófono, pero mañana los esperamos. Mañana sí les vamos a dar palabras para que pues también puedan hacer preguntas. Por cuestión de tiempo, pues vamos a finalizar la clase. Como lo mencionó el ingeniero, una muestra de suelo al final no es un gasto, más bien es una inversión que nos va a lograr pues tener un ahorro para que nosotros podamos alimentar la planta según los requerimientos que el suelo pues nos pide. Ingeniero Roger, lo dejo que se despida de sus alumnos. Bueno, Miguelito, muchísimas gracias a usted también por su atención y de igual manera, pues a ustedes muchísimas gracias por su atención. Espero pues de que lo poco que les haya mencionado, pues que les sirva de mucho y de que poco a poco pues vayan implementando este tipo de prácticas, que las hagamos porque la verdad pues son muy funcionales. Les deseo muchísimos éxitos a cada uno de ustedes y que día con día pues vayan mejorando en sus actividades. Bendiciones. Gracias, ingeniero. Bueno, jóvenes, como lo mencionaba, mañana les esperamos con el seguimiento del tema de cómo interpretar este análisis de suelo. Muy interesante. Vamos a tener también por ahí un mapa de suelo, un trabajo que hemos hecho en conjunto y podérselos mostrar. Los dejo y que pasen una excelente noche. Gracias.